Vamos a empezar con un nuevo video, trabajando un poquito más las manos, que es la parte más complicada, más delicada, más detallosa, y vamos a afinar un poquito más de detalles y vamos a trabajar igual, usando exactamente los mismos colores, un poquito de blanco, un color negro, cera natural y un poquito de amarillo oscuro. También estaremos utilizando un poquito de azul de Prusia, un azul oscuro, que da unas tonalidades muy bonitas. Es casi negro, pero no es negro. Vamos a empezar con algunos detalles aquí del brazo. Poco a poco se van a ir afinando y detallando las cosas. Para ir viendo aquí cada día un poquito más de detalle y nos quede bien. El trabajo debe ser así, a mucho detalle, a mucha conciencia, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ya que una obra de este tipo pues dura muchísimos años. Son cosas que si se cuidan bajo ciertos cuidados, pueden durar muchos años. El mantenimiento de una obra de arte como estas en realidad es mínimo. Una vez bien seca, se le aplica un barniz. Una vez aplicado el barniz, perfectamente secado, ya lo único que se tiene que hacer es remover el polvo con alguna toallita húmeda y esto vuelve a quedar igual. Puede tardar hasta más de 100 años, en 100 años, 200 años en lo que empieza a verse algunas craqueladas, pero es mucho tiempo debido a que los colores, al ser base de aceite, tienden a durar muchos años para perder el color, a diferencia de una impresión. Una impresión con los años empieza a amarillar, a craquelar, a quebrar y se va perdiendo la imagen. En un caso de una obra al óleo no sucede lo mismo. Una obra puede tener 10, 15, 20, 30 años y si está bien cuidada se ve exactamente como estuviera igual, como estuviera recién pintada. Hay una diferencia muy grande entre una impresión y algo pintado a mano. Si se pinta correctamente, si se pinta como se debe de hacer y con los materiales que se deben de poner, ahí también, ahí radica también el poder de la pintura. Es algo que se va mezclando, se va a ir tratando de igualar, se va tratando de interpretar, porque una obra no es una copia, literalmente, es una interpretación. Todos pintamos diferentes, todos hacemos cosas diferentes, aunque sea el mismo modelo, a todos nos queda diferente porque la pintura en sí no se puede copiar. Sí, oye, está raro es que se hizo una copia, no, se hizo una interpretación. Porque aún así todos vemos cosas diferentes, sentimos cosas diferentes, nos causan cosas diferentes. Entonces interpretamos las cosas diferentes, es una interpretación.
Es otro de los puntos muy importantes del poder de la pintura. Cómo interpretar algo que yo veo, algo que yo puedo hacer y algo que puedo sentir. Son, son cosas únicas, piezas únicas, aunque lleven ciertas reglas, ciertas normas, aún así son cosas diferentes. Siempre va a ser una cosa muy diferente. Y gracias a eso es donde adquieren un valor. Una copia es algo que se copia con una máquina. Esa es una copia. La máquina lo copia y queda exactamente igual. La pintura no es una copia. Se toma alguna imagen como referencia, pero en sí no se puede copiar. Siempre buscando un poquito el detalle, un poquito la forma de interpretar, la forma de hacer las cosas lo mejor posible. Y de que funcione. Cada tema es totalmente diferente. Cada tema funciona diferente. Pero en eso radica el poder de la pintura, en poder interpretar algo. Es algo parecido como a la música, como a una canción. Tiene que transmitir algo, llevar algo, causar algo. Es un modo de expresión. El arte es un modo de expresión. Una forma de comunicar. Algo que para muchos les da estatus, les da poder, les da presencia, les da cierto prestigio, privilegio. Ahí radica otro punto muy importante del poder de la pintura. Porque alguien debería o quisiera gastarse hasta millones de dólares en obra de arte. La respuesta es muy sencilla. La primera porque tienen para pagar semejante cantidad de dinero. La segunda es porque les da poder, estatus, les da poder y ahí radica el poder de la pintura también. Hay cierta influencia en ese entorno de gente muy poderosa que les da una obra de arte. Más prestigio, más estatus, más poder, por lo tanto más dinero. Por eso mucha gente compra obras muy caras porque también son una herramienta de poder. Para otros es una herramienta de devoción también.
para la religión, pues es una forma de enseñar. Se usó durante mucho tiempo para ir poquito instruyendo a la gente que no sabía leer, que no sabía escribir y se usaba la forma más sencilla de las imágenes. También para cierto dominio, ¿eh? O sea, también tiene ese poder de decir, mira, está esto es lo malo, esto es lo bueno, si no te portas te van a castigar, esto es lo más malo que te puede pasar, aquí está y mira qué está pasando y tenía mucho poder. La pintura ha tenido mucho poder. También se ha usado para lavar dinero, mover cantidades exageradas de efectivo. Me refiero a obras muy caras que se venden por millones. Y es más fácil envolver un lienzo en una maleta y pasarlo de un país a otro, de un lugar a otro y que la gente no sepa que van allí millones de dólares. Y eso también es mucho poder. Por eso a la gente muy poderosa es muy común que gaste o que le guste adquirir piezas de arte muy caras porque tiene muchas funciones. A veces es cuestión también de nacionalidad, de orgullo. Es decir, si alguien tiene mucho poder y hay alguna obra realizada por un artista de su país, pues también quiere tenerla a toda costa y a cualquier costa y a cualquier precio. Porque también hay obras que son parte del patrimonio cultural de cierto país y tienen un valor incalculable. De hecho, no pueden ni siquiera salir del país. Entonces, si está en otro país, pues se los roban, pagan cantidades exageradas de dinero y se mueven a otro país. ¿Por qué? Por el poder que tiene esa obra. También ahí es el poder de la pintura. Esto es algo más profundo de lo que a veces puede uno imaginar. Tiene tanta influencia en tanta gente que es increíble. Aunque mucha gente conozca y mucha gente no conoce, a medida que se va adentrando en este mundo del arte, se va dando cuenta de la realidad. Muchas obras valen mucho, muchas obras no valen nada. Muchas otras están sobrevalorados, muchos no valen nada su obra, pero siempre se ha manejado así. Para muchos la obra vale cuando el artista ya no está. Y una de las razones principales es porque al ya no estar vivo ya no se puede seguir pintando. Su obra es más escasa y es más cara. Y la otra situación es de que es cuando empiezan las falsificaciones. Porque siempre aparecen cosas por ahí de... Se ha descubierto una nueva obra de tal o cual artista, pero en realidad es pintada por alguien que está vivo y la venden como si fuera una pieza extraviada o no descubierta y ahí hay mucho poder porque incluye
muchos, pero muchos millones de dólares. Así es de que de eso se trata este canal, de ver un poquito lo que es la historia, un poquito lo que es la técnica y ver un poquito. Les comento un poco porque es un mundo, es algo muy extenso. No alcanzaría ni toda una vida para explicar, ni para aprender. Y ir viendo en vivo qué se puede hacer, qué se puede pintar, qué se puede lograr, con cuánto se puede hacer una obra de arte. Tal vez cuánto se invierte, pero aquí lo interesante es el poder. El poder que tiene. Y que la gente que no conoce nada conozca un poquito de lo que es, de lo que conlleva, de lo que realmente se puede lograr hacer, de lo mucho que se hizo y no se reconoció, pero también de lo que se está haciendo en este mundo muy moderno, que muchas cosas están hechas por inteligencia artificial. Mucha gente que se nos ha dado la oportunidad de poder mostrar algo de lo mucho poco que se sabe y tratar de que se entretengan un tantito, un poquito. Hay esa facilidad ahora en estas épocas modernas de entretenernos un poquito con algo que nos guste y sobre todo lo que sea real. Algo que se muestre tal y como es. Están trabajando los dedos. Todavía va a faltar una segunda parte, tercera parte para las manos, porque es la parte más complicada. Poco a poco vamos trabajando estas manos que por lo que veo no son manos reales. Ah, están muy alargadas, muy alargadas. Siento que casi al doble de lo que fuera una forma natural, pero al ser un personaje místico, el autor decide hacerla así, muy respetable, porque normalmente las cosas místicas solían estar muy alargadas. Por ahí hay un pintor muy famoso llamado El Greco que pintaba cosas muy alargadas para distinguirlas de las figuras humanas.
se pintaba a Jesucristo, era un Jesucristo muy, muy alargado, y los demás, ya fueran apóstoles o acompañantes o quien estuviera rodeado, serían personas normales. Y eso significa que es una persona literalmente no humana, más divina. Por lo tanto, no tiene que ser igual a lo humano. Algo así. Algo así funciona. Aquí estamos trabajando una luz que viene de izquierda a derecha. Normalmente en las obras de arte, en lo que pintamos, es muy común, muy muy común, o es una de las reglas que se usa la luz de izquierda a derecha a 45 grados más o menos esta inclinación. Aunque cuando es algo natural, pues nos basamos en la luz del sol. Cuando es algo así, que está interpretando alguna imagen, pues debemos apegarnos un poquito a la imagen. Si nuestra composición es propia y es muy tardada, lo más recomendable es usar luz artificial, un foco o algo para poder controlar la luz y no se nos mueva el enfoque de luz, porque es importantísimo, súper, súper importantísimo trabajar con la luz, porque es lo que nos da la ilusión de la pintura. Contraste, luz y sombra. Sin eso no se puede lograr ninguna obra de arte. Es muy, muy, muy importante saber eso para poder hacer una, una obra. De otra forma es algo imposible. Estamos trabajando sobre un lienzo plano, el cual tenemos que darle dimensión, profundidad, volumen, y es bien importante el tema de la luz, muy muy importante. El arte, yo digo que es un oficio de por vida, porque se necesitan muchos años de práctica, muchos años de fracaso, muchos años de sufrirle para poder hacer algo bien. No es algo que se aprende tan rápido, no es algo que se aprende ni siquiera incluso en la academia, porque en la academia hay práctica, pero hay mucha teoría. El verdadero aprendizaje pues está afuera, como todo en la vida. La mejor escuela siempre ha sido la calle, siempre. Y no solo en esto, en todo. Un agente de ventas sí, sí se le explica cómo se vende, cómo se hace, cómo tratan las personas, muchas cosas, pero en realidad se forma pues, con los clientes, en la calle, en vivo. Ahí es donde está el verdadero maestro. Porque hay críticas, porque cosas se hacen, cosas no salen. Se tiene que volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar. Hasta que se logre.
Y un factor importante en el arte pues, es la paciencia. Como todo en la vida. Si yo tengo que esperar y no puedo yo apresurar el tiempo, pues tengo que tener paciencia. Decía mi maestro, o dice mi maestro, la paciencia se cultiva, muchachos. Siempre nos dice eso. Maestro, no tengo tiempo, no tengo paciencia. Es que la paciencia se cultiva. No es algo que en realidad toda gente la tenga, sino que se tiene que aprender a tener. Que al final de cuentas todos queremos cosas bien hechas, pero no tenemos la paciencia. Queremos vender, no se tiene la paciencia de esperar. Queremos buenas calificaciones, no tenemos la paciencia de estudiar. Queremos aprender a cocinar bien, no tenemos la paciencia de esperar. Y muchas cosas requieren eso, paciencia. Y es otra parte bien importante y eso nos da también la pintura. Nos da ese poder de tener esa paciencia. Aprovechando el tiempo para pintar, para explicar un poquito, platicar con ustedes, tratar de ir entendiendo qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuánto puede valer, por qué vale. A veces nos preguntamos por qué tiene ese precio, por qué vale eso, por qué puede valer mucho, por qué no puede valer mucho, por qué puede valer a veces tampoco o cantidades tan fuertes. Es que influyen muchas cosas. Pero la pintura tiene ese poder de, de hacer de que tenga un valor económico, tenga un valor sentimental, tenga un valor ah, más cultural, tenga ese valor también sentimental. Tiene muchas variantes. A veces decimos esa pintura está horrible, está bien fea, está bien sencilla. ¿Por qué vale tanto? Nos hace investigar, a veces si se nos mete la curiosidad, pues vamos a ver por qué vale tanto.
Y ahí hay ese poder de la curiosidad. Por esto vale tanto. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué alguien la compró? Vamos a investigar. Después, ¿por qué se volvió a vender? Y como que nos vamos enganchando en ese mundo de la curiosidad también, pero volvemos a lo mismo gracias al poder de la red. ¿O por qué me critican tanto? Porque causó cierto poder. ¿Por qué me elogian tanto? Porque causó tanto cierto poder. ¿Por qué es tan difícil? Porque tiene poder. Tiene ese poder de hacer ver a mucha gente la que otra gente no ve. Y de ponernos a cuestionar a veces desde la infancia, desde muy niños. Tal vez un niño muy pequeño logre mirar por ahí alguna obra de arte y se le quede grabada para toda la vida y diga cómo se hace, quién la hizo, por qué está así, me gustó, me llamó la atención y lo enganchó para toda su vida. La pintura tiene ese poder de que esté pintada tal vez una imagen religiosa y la gente pase, haga alguna referencia, la vea con respeto, no sé, le lleve alguna ofrenda o algún rezo, o no sé, pero tiene todo ese poder de mover la gente, a veces hasta inconscientemente. Es muy extenso esto, y para alguien que le guste aprender es una rama como cualquier otra que no tiene fin, que implica muchas otras cosas, ideologías, a fantasías, de poder plasmar algo que no existe, algo imaginario, algo religioso, algo natural, pero al fin de cuentas todo nos obliga como artistas, a entender primero para poder plasmar. Literalmente tenemos que hacer, se hace primero un examen y después se pasa porque es literalmente imposible pintar algo que se desconoce. Por lo menos hacerlo bien no es posible. La gente que es profesional en algún arte como la pintura, pues la mayoría es gente muy culta porque esto obliga a documentarse mucho, a ir analizando mucho, a ir investigando mucho y para poder sacar una obra bien como se debe. Porque no se puede pintar lo que no se conoce. Hay que investigar lo mayor posible y entender lo mayor posible las formas, colores, composición, tamaños, psicología,
técnica, simbolismo, tiempos y una parte muy importante, el saber cuándo terminar, decidir cuándo dejar la obra terminada, porque entre más se pinta, más detalles salen. Y literalmente ninguna obra hecha por el ser humano está literalmente terminada. Se termina cuando se decide cuándo se tiene que dejar. Porque igual se le puede agregar y agregar y agregar y agregar y agregar y pueden tardar años y se sigue agregando y jamás, jamás. Ahí quien decide cuándo se termina es el artista. Hasta aquí la dejo. Quedó bien. Se pintó bien, se realizó bien, se secó bien, se estructuró bien. Hasta ahí se deja. Es otra de las cosas que no se entienden mucho de la pintura. Una fotografía se toma, quedó bien, hasta ahí. Una pintura no. Hay que trabajar, 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 trabajar. Y allí quien decide es quien la pinta. Hasta aquí se queda, hasta aquí está bien logrado, hasta aquí está bien hecha, hasta aquí. Volvemos a lo mismo tema, allí también hay ese poder de la pintura. ¿Cómo la voy a pintar? ¿Cómo la quiero pintar? ¿Con qué elementos la quiero pintar? ¿En qué tamaño la quiero pintar? ¿Y hasta cuándo la voy a dejar de pintar? Y también da la oportunidad de hacer un sello o una marca. De decir, esta obra es de tal o cual artista. ¿Por qué la se pinta? Ah, tiene ese poder también. Esta obra vale tanto porque es de tal o cual artista. Ah, sí. Hasta ahí tiene ese poder también la pintura. Y la gente que le gusta esto normalmente es gente que hay muchos factores que la enganchan. Puede ser la ciencia, puede ser la cultura, puede ser la tradición, puede ser la historia, puede ser la curiosidad, puede ser el coleccionismo, puede hacer que tenga esa duda, esa pregunta, cómo se hace, ¿por qué vale tanto? ¿Por qué no es valorada también? Y como les comentaba, estamos en tenemos el privilegio de estar de vivir en una época donde podemos aprender mucho. Si nos interesa, podemos aprender muchísimas cosas y no quedarnos con lo que nos digan, sino, con razón esto.
y sacaron muchas dudas de mucha gente que miente. No, el arte es muy caro, no lo puedes comprar. Porque yo vi esto y cuesta tanto. O no, eso es falso por esto. Todo eso lo podemos quitar. Y si queremos algo original, lo podemos tener. Porque hay muchas falsificaciones en esto. Muchas, y más en la actualidad. Se presta para falsificar mucho esto. Algo muy común es de imprimir una tela y sobre la tela trabajar un poquito el óleo, algunas pinceladas, algunos retoques y se vende como pieza original. No es original. Y no son nada baratas. Pueden llegar a tener un valor como si fuera una pieza auténtica, pero no lo es. Más adelante en un futuro vamos a ver algunos tips de cómo saber si una obra es original o no es original. Me refiero a original en el aspecto de si está pintada a mano o no. Si está hecha como se debe de ser o no. Porque para saber si una pieza muy cara es original, pues sí, ahí se van muchas pruebas. Van pruebas también, vamos a ver ese tema de rayos X, van temas de carburo 14, van pruebas científicas, van pruebas de historia, van pruebas de investigación de las maderas, del tipo de tela, del tipo de pigmento, de la época, de las partes de que sujetaban la tela, si eran tachuelas, si eran especies de clavos, si eran una infinidad de cosas que se van investigando, algunos documentos. Es para obras que ya valen millones, pero es que la gente que paga semejante cantidad pues, se quiere asegurar. Pero una obra que se puede adquirir a menor precio, pues o algún cuadro que por allí digan, es que me venden o me gustó, pues sí, sí. En un futuro les vamos a dar un poco de formas muy sencillas de verificar si realmente está pintado y no es imprimido, porque eso es muy común de imprimir una tela y sobre la tela ir trabajando un poquito los colores y se vende como si fuera auténtica, pero no, 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 no lo es. Por allí alguien me platicó una anécdota de que fue a la playa, estaba una persona pintando paisajes en acuarela y él le gustó una acuarela y le dijo, ah, sí, me gustó, sí. Dice, no sé qué cantidad pagó, pero no pagó una cantidad tan barata. Dijo, sí, me gusta, sí. Dijo, ahorita vuelvo, dijo, mientras se la voy a empaquetar y se la voy a envolver y se la voy a enrollar o no sé qué. La pagó, se la trajo y cuando la abre en su casa era un papel impreso. Es decir, si era una acuarela, si era de las que estaba pintando, pero esta persona sacaba fotografías a sus pintores y vendía las copias. Entonces, pues eso es un engaño. Me dice, ¿cuánto crees que valga? Le digo, pues no vale nada. ¿Cuánto pagaste? Y no me quiso decir porque le dio pena. Dice, no, pues que no pagué tan poquito. Le dije, pues que eso no vale nada. Es que yo la vi pintando, le dije, sí, pero es lo que hacía ella. O sea, creo que era una señora.
Estaba pintando, la gente se acercaba, miraba su obra, le gustaba y decía, ah, déjame te la empaqueto y mientras date la vuelta y ahorita vienes y esto y aquello, aquí está empaquetada para que te la lleves y le vendía una copia. Tenía copias o sacaba copias de su propia obra, pero la obra original no la vendía. Y como es gente que va a la playa cada año, pues ya no tiene a veces forma de reclamar. O sea, como regreso, a la forma sale más caro volver. O sea, aquí vamos a estar hablando un poquito de todo para que se queden, para que comenten, para que vean algo realmente de veras, como dicen los españoles, en trampa en el cartón, tal y como es, porque se me dio esta oportunidad a mí y las quiero compartir con ustedes. Bueno, por hoy es todo. Gracias, suscríbanse. Vamos a avanzar un poquito más lento, pero es un poquito más, ponerle un poquito más y más de detalles hasta que quede bien. No se pierdan las siguientes secciones, va a estar cada día más bien, más bien y más bien, tratando de mejorar. Tanto audio como historia, como cómo explicar los colores, cómo explicar la técnica, cómo aplicar tal y cual cosa. Y vamos poniendo datos por ahí, datos muy interesantes. Ojalá y me apoyen. Estoy empezando con el canal, pero ha tenido una muy buena respuesta. A pesar de que hay muy poquito tiempo, hay una muy buena respuesta. Espero llegar a muchos lectores y poder compartir muchas cosas que hay esto y les comento, una vida no alcanza. Así. Gracias.